Los años 90 fueron una década rica en eventos culturales, avances tecnológicos y fenómenos sociales que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Aquí te presento algunos de los mejores recuerdos de esa época. Juguetes y cultura infantil en los años 90. La década de los 90 fue una época dorada para los juguetes, con productos innovadores y únicos que marcaron profundamente la infancia de millones. Uno de los fenómenos más notables fue el Tamagotchi, una pequeña mascota digital que los niños cuidaban desde una pantalla. Lanzado en 1996, el Tamagotchi rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial, ya que permitía a los niños alimentar, limpiar y entretener a su mascota virtual. Cuidar de estos seres digitales, que demandaban atención constante, creaba un fuerte vínculo y daba a los niños un sentido de responsabilidad. Este pequeño dispositivo se convirtió en un símbolo de la cultura pop de la época y fue uno de los primeros indicios de la tecnología interactiva en el mundo de los juguetes. Otro gran fenómeno fue Pokémon, que inició como un videojuego lanzado en 1996 y rápidamente se expandió a una serie de cartas coleccionables, un anime popular y múltiples productos derivados. Pokémon invitaba a los niños a capturar, entrenar y coleccionar criaturas imaginarias, y sus frases como «atrápalos a todos» resonaban en cada rincón. El impacto de Pokémon fue tal que no solo dominó la cultura infantil, sino que también se convirtió en un fenómeno global que aún hoy sigue vigente, haciendo de Pikachu y otros personajes íconos culturales reconocidos en todo el mundo. Las figuras de acción de Power Rangers también se destacaron entre los juguetes favoritos. Con el lanzamiento de la serie Mighty Morphin Power Rangers en 1993, los niños se emocionaron con las aventuras de estos superhéroes multicolores que luchaban contra villanos para salvar al mundo. Las figuras de acción de Power Rangers permitían a los niños recrear las batallas de la serie, y cada personaje tenía trajes y habilidades únicas, lo que alentaba a los fans a coleccionar la serie completa. Power Rangers promovió también el interés en artes marciales y el sentido de trabajo en equipo, siendo un fenómeno que trascendió los límites de la televisión para convertirse en una parte fundamental de la cultura infantil de la época. A finales de la década, los juguetes de Furby se convirtieron en un éxito inmediato. Furby era un pequeño muñeco robótico con grandes ojos y orejas que podía interactuar con los niños y aprender palabras, lo que lo hacía parecer vivo. Este juguete innovador integraba tecnología de reconocimiento de voz y sorprendía a los niños al responder a sus voces. Fue uno de los primeros juguetes en ofrecer una interacción tan avanzada y, aunque algunos niños lo encontraban desconcertante, Furby se volvió una obsesión mundial, especialmente durante la temporada navideña. Durante los 90, los cómics de Marvel y DC experimentaron un resurgimiento significativo. Las historias de superhéroes se tornaron más oscuras y complejas, explorando temas como la responsabilidad moral, la justicia y la ambigüedad entre el bien y el mal. Batman se convirtió en un personaje de gran relevancia, gracias a la serie animada Batman, de Animated Series, que se destacaba por su tono maduro y un estilo de animación innovador. Además, la novela gráfica La muerte de Superman de DC marcó un hito en la historia de los cómics, pues mostró la vulnerabilidad del icónico personaje y generó un enorme interés en el público. Este evento fue muy mediático y atrajo la atención de nuevos lectores, consolidando a Superman y a los héroes de DC como símbolos culturales importantes. Marvel, por su parte, lanzó sagas emblemáticas que capturaron la imaginación de los fans. Historias como la saga del clon de Spider-Man y la saga de la era de Apocalipsis en los X-Men atrajeron a los lectores por su complejidad narrativa y exploración de dilemas morales. Los cómics de los X-Men en particular ganaron popularidad, ya que abordaban temas de exclusión y discriminación, resonando con muchas personas que se identificaban con las luchas de estos personajes mutantes. Este enfoque más maduro en los cómics ayudó a que el género se volviera relevante para públicos más amplios, expandiendo el impacto de la cultura de los superhéroes más allá de los niños y adolescentes. Durante los 90 también surgieron nuevas editoriales de cómics que buscaban desafiar el status quo, como Image Comics, fundada por artistas que deseaban tener más control sobre sus creaciones. Esta editorial dio origen a personajes icónicos como Spawn, que se destacó por su estilo oscuro y antihéroe, redefiniendo las posibilidades de la narrativa en el cómic y presentando una alternativa a los tradicionales superhéroes de Marvel y DC. Los años 90 también vieron un auge en la producción de programas de televisión, series animadas y películas dirigidas específicamente al público infantil y adolescente. Nickelodeon y Cartoon Network ofrecieron una amplia variedad de contenidos, como Rugrats, Hey Arnold, Dexter's Laboratory y The Powerpuff Girls,
que no solo entretenían sino que abordaban temas de amistad, familia y valentía. Estas series animadas ayudaron a dar forma a la cultura infantil de la época y ofrecían a los niños personajes con los que podían identificarse. Asimismo, la revista de Disney Adventures y las revistas de cómics de Archie fueron materiales impresos que entretuvieron a una generación de lectores jóvenes. Estas publicaciones ofrecían historias frescas y accesibles, y eran parte esencial de la cultura de consumo infantil de la década. Además, las películas de Disney como El Rey León, Aladín y La Bella y la Bestia se convirtieron en parte fundamental de la infancia de los 90, consolidando a Disney como un pilar de la cultura infantil. En conclusión, los años 90 fueron una época vibrante para la cultura infantil y los juguetes, con productos que combinaban tecnología, imaginación y emoción, marcando de manera profunda la infancia de muchos. Desde juguetes icónicos como Tamagotchi y Pokémon, hasta la expansión de los cómics y las historias animadas, esta década se destacó por ofrecer entretenimiento innovador y creativo que sigue siendo recordado con nostalgia en la actualidad. Cultura de los videojuegos en los años 90. Las salas de arcade vivieron un auge durante los años 90, consolidándose como lugares de encuentro populares para jugadores de todas las edades. Estos espacios no solo ofrecían entretenimiento, sino que también eran centros de competencia y socialización, donde los jugadores se reunían para enfrentarse cara a cara. Juegos como Street Fighter 2 y Mortal Kombat se convirtieron en fenómenos de la cultura arcade, y las batallas uno a uno, en las que la destreza y la estrategia eran claves, ayudaron a crear una cultura de competición amigable y a veces feroz. Estos títulos introdujeron conceptos innovadores, como los combos y las secuencias de ataques especiales, elevando el nivel de complejidad en el género de peleas y promoviendo un estilo de juego en el que los jugadores se convertían en maestros de sus personajes favoritos. A medida que los arcades crecían en popularidad, también surgieron juegos innovadores que no necesariamente se centraban en la competencia, sino en la diversión y la participación de múltiples jugadores. Por ejemplo, Dance Dance Revolution, DDR, que apareció a finales de los 90, introdujo un nuevo tipo de juego basado en la música y el ritmo, donde los jugadores bailaban siguiendo flechas que aparecían en la pantalla. DDR rompió con la tradición de los juegos de arcade centrados en peleas o disparos y se volvió un fenómeno social que atrajo a personas de todas las edades, promoviendo el ejercicio y la interacción en grupo. Su popularidad se extendió rápidamente a otros países y fue fundamental en la introducción de juegos rítmicos en la industria. En los años 90, los videojuegos en consolas domésticas experimentaron un crecimiento masivo y se consolidaron como una forma de entretenimiento en los hogares. La década estuvo marcada por la intensa competencia entre Sega y Nintendo, quienes luchaban por el dominio del mercado con consolas icónicas y títulos inolvidables. Nintendo, con su consola Super Nintendo Entertainment System, SNES, lanzó una serie de juegos que hoy son considerados clásicos, como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Donkey Kong Country. Estos juegos no solo ofrecían experiencias únicas, sino que también consolidaron franquicias que aún son populares hoy en día. La SNES fue famosa por sus gráficos avanzados, su diseño ergonómico y su enfoque en la jugabilidad, factores que le ayudaron a ganar la lealtad de millones de fans. Por su parte, Sega impulsó la innovación con la Sega Genesis, conocida como Mega Drive fuera de Norteamérica, que introdujo a los jugadores a títulos tan memorables como Sonic the Hedgehog, Streets of Rage y Golden Axe. Sega se posicionó como una alternativa más cool y dirigida a un público adolescente, con campañas de marketing atrevidas y un estilo visual más moderno. La guerra entre Nintendo y Sega no solo dividió a los fans, sino que también impulsó a ambas compañías a innovar y mejorar la calidad de sus juegos. Esta rivalidad se extendió a comerciales de televisión y campañas publicitarias que definieron la cultura de los videojuegos en la época, como el famoso lema de Sega Genesis Does What Nintendo Don't. A mediados de la década, apareció un nuevo competidor en la industria, Sony. En 1994, Sony lanzó la PlayStation, una consola revolucionaria que marcó un antes y un después en los videojuegos. La PlayStation popularizó los juegos en formato de CD-ROM, que ofrecían más capacidad de almacenamiento y mejores gráficos en comparación con los cartuchos tradicionales. Esto permitió la creación de juegos más largos y complejos, como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Resident Evil, que elevaron la narrativa y los gráficos a un nivel nunca antes visto. Sony captó rápidamente a un público más adulto y sofisticado, lo cual impulsó la diversificación de la industria y cambió la percepción de los videojuegos, que ya no se veían solo como entretenimiento para niños.
A finales de la década, Nintendo respondió con la Nintendo 64, lanzada en 1996. Esta consola introdujo gráficos en 3D y juegos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que establecieron nuevos estándares en el diseño de mundos virtuales y en la libertad de exploración. El control de la N64, con su joystick analógico, cambió la forma en que los jugadores interactuaban con los juegos en 3D y se convirtió en un estándar que sería adoptado por futuras consolas. La industria de los videojuegos no solo creció en términos tecnológicos, sino que también fomentó una cultura de comunidad que unió a jugadores de todas partes del mundo. Las revistas de videojuegos como Nintendo Power, GamePro y Electronic Gaming Monthly, EGM, mantenían informados a los jugadores sobre los últimos lanzamientos y secretos de los juegos, creando un sentido de comunidad y emoción compartida. Además, los trucos, códigos secretos y guías de estrategia se volvieron parte de la experiencia de juego, y muchos jugadores compartían estas recompensas ocultas en revistas y clubes de videojuegos. El acceso a Internet, que empezaba a popularizarse, también transformó la forma en que los jugadores compartían sus experiencias. A finales de los 90, surgieron los primeros foros y sitios web de videojuegos, donde los fans discutían estrategias, compartían rumores y especulaban sobre futuros lanzamientos. Esto fomentó una cultura de fandom en torno a ciertos títulos y franquicias, y permitió la creación de comunidades de jugadores que trascendían fronteras geográficas. Los videojuegos de los 90 no solo influenciaron a sus jugadores, sino que también dejaron una marca profunda en la cultura popular. Personajes icónicos como Mario, Sonic, Lara Croft y Pikachu se convirtieron en símbolos reconocibles en todo el mundo, apareciendo en películas, programas de televisión y productos de consumo masivo. La industria del videojuego comenzó a ser vista como una parte integral de la cultura global, y los juegos se convirtieron en un medio poderoso de expresión artística y narrativa. Las convenciones de videojuegos y los torneos de eSports comenzaron a surgir, cimentando el camino para el crecimiento de los deportes electrónicos en el futuro. Los años 90 fueron una década revolucionaria para los videojuegos, marcada por la evolución de la tecnología, la innovación de las consolas y el nacimiento de franquicias y personajes que aún dominan la industria. La era de los arcades y la intensa competencia entre Sega, Nintendo y Sony no solo impulsaron avances técnicos, sino que también fomentaron una cultura de comunidad y lealtad entre los fans. La década sentó las bases de lo que sería una industria multimillonaria en el siglo XXI, y aún hoy muchos de esos títulos y personajes siguen presentes, como testamento del impacto duradero de los videojuegos de los años 90 en la cultura popular. Espero que hayas disfrutado con todos estos recuerdos. Si quieres aprender más, descubrir cosas increíbles y acompañarme en este viaje, asegúrate de suscribirte al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te inspire y te entretenga. Además, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias, tu apoyo es lo que hace esto posible.